María Tudor, también conocida como María I de Inglaterra o María la Sanguinaria, fue una de las figuras más polémicas de la historia inglesa. Su vida estuvo marcada por conflictos religiosos, luchas políticas y decisiones personales que definieron el rumbo del país. María nació el 18 de febrero de 1516, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Desde su nacimiento, fue tratada como la posible heredera al trono de Inglaterra. En ese momento, Inglaterra necesitaba con desesperación un heredero varón, pero Enrique VIII y Catalina no lograron tener más hijos. Esto generó una tensión considerable en la corte, ya que un trono sin un heredero varón era visto como una amenaza a la estabilidad del reino. María, siendo la hija legítima de un rey y una princesa española, recibió una educación impresionante. Sabía latín, hablaba varios idiomas y se le preparó para asumir el poder, si fuera necesario. Sin embargo, el destino de María cambió drásticamente cuando su padre, Enrique VIII, decidió divorciarse de su madre. El divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón no solo afectó la vida personal de María, sino que sacudió los cimientos de toda Inglaterra. Enrique decidió separarse de la Iglesia Católica para casarse con Ana Bolena, una decisión que María jamás perdonaría. A partir de ese momento, se rompió el vínculo con Roma y nació la Iglesia Anglicana con Enrique VIII como su cabeza. Para María, esto fue devastador. A los ojos de muchos, Ana Bolena era una usurpadora y María, la verdadera heredera, pero su padre no lo veía así. María fue declarada ilegítima, perdió su título de princesa y fue apartada de la corte. Esto dejó una cicatriz profunda en su carácter y en su vida, que tendría consecuencias dramáticas más adelante. Cuando Enrique VIII murió en 1547, el trono pasó a su hijo Eduardo VI, el medio hermano menor de María. Durante el reinado de Eduardo, Inglaterra se volvió firmemente protestante, lo cual agravó la situación de María. Eduardo no solo era protestante, sino que apoyaba las reformas que alejaban aún más al país de las prácticas católicas que María valoraba profundamente. Este fue un tiempo de sufrimiento y aislamiento para ella, pero también de resistencia. María no abandonó su fe, siguió celebrando misas católicas en secreto y se rodeó de consejeros que la apoyaban. El tiempo pasó, y cuando Eduardo VI murió a los 15 años en 1553, la oportunidad finalmente se presentó. A la muerte de Eduardo, el reino estaba en una encrucijada. Había quienes querían mantener a Inglaterra en la senda protestante, por lo que se proclamó como reina a Lady Jane Grey, una joven prima de María que apenas gobernó por 9 días. Sin embargo, María no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Reunió a sus seguidores, muchos de los cuales aún veían en ella la legítima heredera, y marchó hacia Londres. El apoyo a María fue abrumador. El pueblo inglés, cansado de las inestabilidades políticas y religiosas, vio en María una figura de autoridad legítima. Lady Jane Grey fue derrocada y en 1553 María fue coronada reina de Inglaterra. Desde el primer momento quedó claro que el principal objetivo de María era restaurar el catolicismo en Inglaterra. Para ella, esto no era solo una cuestión religiosa, sino personal. Su madre había sido rechazada y humillada por la ruptura con Roma, y ahora ella, como reina, tenía el poder para revertir ese curso. Uno de los primeros actos de María fue anular la legislación que había establecido el protestantismo como la religión oficial. Se restauró la relación con la Iglesia Católica y se trajeron de vuelta muchos de los rituales y prácticas que habían sido prohibidos. El Papa en Roma, al enterarse de esto, envió sus bendiciones y la reina comenzó a ejecutar su plan de reconversión. Sin embargo, estos cambios no fueron bien recibidos por todos. Inglaterra había experimentado 2 décadas de reformas religiosas bajo Enrique VIII y Eduardo VI, y muchos nobles y ciudadanos estaban profundamente comprometidos con el protestantismo. Esto generó una fuerte resistencia, especialmente en las ciudades más grandes como Londres. La decisión más controvertida del reinado de María fue su feroz persecución de los protestantes. Determinada a purgar a Inglaterra de lo que consideraba herejía, ordenó la ejecución de cientos de líderes protestantes. Esta serie de ejecuciones fue lo que le ganó el infame apodo de María la Sanguinaria.
Uno de los ejemplos más conocidos de esta persecución fue la quema en la hoguera de Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, quien había jugado un papel clave en la creación de la Iglesia anglicana. Aunque Cranmer intentó retractarse de sus creencias para salvar su vida, finalmente fue quemado en 1556. Este tipo de ejecuciones, llevadas a cabo públicamente, impactaron profundamente en la población. Más de 280 personas fueron ejecutadas bajo el reinado de María. Para ponerlo en contexto, durante el reinado de su hermana Isabel I, que duró mucho más tiempo, se ejecutó a menos personas por motivos religiosos. Otra de las decisiones más controvertidas de María fue su matrimonio con Felipe II de España. Este matrimonio fue visto con recelo por muchos ingleses, que temían que Inglaterra se convirtiera en un satélite del Imperio Español. Aunque Felipe nunca se convirtió en rey de Inglaterra por derecho propio, tuvo una gran influencia en la política de María. El matrimonio con Felipe tenía un propósito claro: asegurar un heredero católico que continuara con la restauración del catolicismo en Inglaterra. Sin embargo, María nunca logró tener hijos, lo que fue una de las mayores tragedias de su vida. Sufrió varios embarazos psicológicos, creyendo en más de una ocasión que estaba esperando un hijo, solo para descubrir que no era así. Esta incapacidad para producir un heredero debilitó su posición y dejó a Inglaterra en una situación incierta. María murió en 1558, a los 42 años, sin haber logrado sus objetivos principales. No tuvo hijos, no pudo consolidar el catolicismo en Inglaterra, y su reinado terminó con un país más dividido de lo que estaba cuando asumió el trono. Su medio hermana, Isabel I, la sucedió, y bajo su gobierno, Inglaterra se consolidó como una nación protestante. A pesar de sus fracasos, el reinado de María no debe ser visto solo desde la lente de la represión y el fracaso. Fue una mujer que gobernó en un tiempo en que la autoridad femenina era constantemente cuestionada, y aunque sus métodos fueron brutales, su determinación y fuerza no pueden ser ignoradas.